Hola, hola, soy Froilán y esto es Froicas, más allá de las páginas. El lugar donde los libros no se quedan cerrados, se quedan latiendo. Hoy seguimos avanzando por la saga de Elementos. Llegamos a un espacio distinto. Hoy hablamos de Blanco. Un libro que parece lento, pero que en realidad está lleno de silencios, de distancia, de decisiones postergadas y de vendavales emocionales. Hoy nos sentamos a platicar con Beatriz Fuentes, sin prisas y más allá de las páginas. ¿Lista para interrogarte sobre Diego? Sí, hola mi pequeño Froilán. Me da mucho gusto estar aquí y sí, estoy lista para que me interrogues sobre Diego. Muy bien. Blanco se siente frío, pero también honesto. Y quiero empezar preguntándote algo muy simple. En una saga tan emocional como Elementos, llamar a un libro blanco es arriesgado. ¿Qué representa el blanco dentro del elemento que querías explorar? Ah, bueno, aquí tenemos que entender muchas cosas, como ya te lo había platicado antes, lo que significa cada uno de los elementos y los colores. En este caso, blanco no se representa como un color literal aislado, sino como un símbolo dentro del elemento aire y de la esencia del protagonista. El propio inicio de la novela te da la clave. Blanco es una novela que presagia tempestades y anuncia calmas en el hálito vivificante del aire. Con esto, Blanco establece que representa la dualidad del aire, la calma y la tempestad dentro de la historia. El blanco simboliza ese estado intermedio del aire y del personaje, la calma previa o posterior a la tormenta, pero también la potencialidad de desatarla. Con esto quiero decir que no es un vacío pasivo, sino un equilibrio tenso entre los dos extremos, el inicio y el final de la tormenta. Diego se describe en la novela como alguien frío, impasible, casi sin fuego interior, y sin embargo, el blanco o el aire es una ausencia de emoción visible, el control absoluto y una especie de hoja en blanco donde todo puede ocurrir. Ese vacío no es carencia, sino contenedor de todo, como el aire mismo. Y dentro de la saga Elementos, el blanco se asocia con lo más puro del aire, lo invisible, pero presente, lo vital, que es el hálito vivificante, y lo que no tiene forma, pero lo abarca todo. Es también el punto de transformación porque blanco inicia con un estado neutro, pero luego se producen los cambios muy evidentes, como en el cielo se producen los cambios antes de la tormenta. El blanco, como elemento aire, representa la calma contenida, el vacío cargado de potencial, la pureza y el punto de equilibrio entre orden y caos. En el estado en el que todo parece quieto, pero donde se está gestando un cambio. El blanco puede ser calma, pero también distancia, vacío, contención. ¿Sabías que blanco iba a ser un punto de transición dentro de la intensidad de la saga? Sí, blanco no es un episodio más, es el eje de transición que reconfigura la intensidad de la saga. Funciona como una zona de suspensión donde nada está ya del todo, pero todo está a punto de hacerlo. Y cuando lo hace es exactamente cuando no lo estás esperando. Esa contención no debilita la historia, al contrario, acumula tensión y redefine el ritmo. Después del impulso inicial y antes del clímax, Blanco actúa como un filtro, depura emociones, enfría impulsos y obliga a los personajes a enfrentarse a lo esencial. Críticamente, su valor no está solo en que desplaza el conflicto del exterior al interior, sino que produce el ruido visible para amplificar lo invisible. Y esto lo vamos a ver en sepia. Grábate eso porque te va a quedar clarísimo cuando hablemos de sepia. Tomando nota.
Cuando, cuando las dudas, las contradicciones y las decisiones inevitables aparecen. Y aunque no deja de ser espectacular, porque Blanco es espectacular, sí es más profundo y decisivo que todos los demás. Por lo tanto, yo no diría que Blanco es una pausa, sino más bien un punto de inflexión donde la saga deja de avanzar solo por acción y empieza a avanzar por transformación. Dijiste que Blanco es espectacular, pero ¿Blanco o Diego? Los dos, los dos. Ya lo vas a ver cuando en algún momento puedas leer el libro, te vas a dar cuenta. O si no, pregúntale a la gente que ya lo leyó. Mándenme un mensaje. En este libro conocemos a Diego Drake. Es frío, impasible, controlado. Pero ¿cómo nació? Diego nace como una propuesta, no como un origen. Es el resultado de la contención llevada al extremo. Alguien que aprendió que mostrar los sentimientos es un riesgo y que perder el control tiene consecuencias. Por eso se construye desde la disciplina emocional, eliminando lo innecesario, hasta quedarse con lo esencial. El control, la precisión y la distancia. No es naturalmente frío, es todo lo contrario. En él, el elemento aire no se manifiesta como libertad, sino como dominio absoluto de sí mismo, invisible, silencioso y letal cuando se desata. Diego nace cuando la emoción deja de ser una opción y el control se convierte en identidad. ¿Es el personaje más reprimido emocionalmente de la saga? No, no, para nada. Llamarlo reprimido sería simplificarlo mal. Diego no niega lo que siente, lo domina. Hay una diferencia clave justamente en esa parte de su carácter, porque él entiende que la represión es control contenido y en Diego hay conciencia, elección y disciplina. Sus emociones no están bloqueadas, están ordenadas y bajo control absoluto. No lo desbordan porque él decide cuándo, cómo, dónde y si salen a flote como huracán o solo como ventisca. Diego no reprime, administra, Qué interesante todo esto. ¿verdad? Frente a él aparece Lynette Levely, la rosa de los vientos. ¿Por qué Lynette era la persona ideal para Diego? Porque Linette es todo lo que él no puede controlar. Donde Diego es cálculo, ella es intuición. Donde él contiene, ella fluye. Donde él decide, ella siente y transforma. Como Rosa de los Vientos, Lynette no se rige por un eje fijo, sino que ella cambia, se adapta, desordena, modifica y justamente por eso rompe el sistema perfecto de Diego. No lo enfrenta con fuerza, sino con algo más peligroso para él, la imprevisibilidad emocional. Ella no llega a destruir su control, sino a exponer sus límites. Lynette no vence a Diego, lo obliga a dejar de ser intocable. Qué increíble. ¿Verdad que sí? Te dije que este es un novelón. Pero no me dejas leerlo. No, no, pregúntale mejor a la gente que ya lo leyó. Mándenme mensajes porque he visto muchos comentarios que defienden a Diego. Díganme por qué. Sí, es que Diego es extraordinario. Blanco habla mucho de lo que no se dice. ¿Qué tan difícil fue escribir una historia donde las emociones no explotan, sino que se contienen? Ay, mira, fue súper complicado. Es mucho más difícil que escribir el conflicto abierto porque exige precisión absoluta. En Blanco nada puede gritarse, porque, bueno, no lo has visto, pero las personas que ya lo leyeron te van a decir que Diego no grita. Y cuando grita, entonces, cada emoción tiene que sentirse sin explicarse y sostenerse sin romperse. Eso implica escribir con tensión constante, donde cada gesto, cada silencio y cada pausa cargan con el peso emocional invisible. El reto no es mostrar la intensidad, sino contenerla sin que pierda fuerza. Escribir
blanco no fue soltar emociones, fue sostenerlas al borde del quiebre sin dejarlas caer para que estallen en las manos del lector cuando cambien de página. Después de la intensidad de rojo, ¿qué disfrutaste más de escribir? ¿Blanco o rojo? Am, mm, Creo que disfrutar no es la palabra correcta para definir mi experiencia escribiendo blanco. Yo diría que fue revelador, porque te enfrentas a la irrefutable realidad de decidir lo que quieres para tu pequeña, cómo lo quieres, y hasta tienes la posibilidad de otorgarle defectos y virtudes. Además, me llevó a descubrir nuestro deporte nacional por excelencia, y debo de reconocer que aún teniendo la suerte de ser tapatía, mi contacto con la charrería era nulo. Aunque sabía sobre lo más básico del deporte, no me había adentrado tanto como cuando escribí Blanco. La investigación fue súper compleja porque me encontré con que no había mucha información escrita en el momento en el que yo hice la investigación. Ah, era Fue, fue bien complicado hasta que tuve la enorme fortuna de ponerme en contacto con el señor Carlos Sánchez Mariscal, que es un cronista e historiador de los más experimentados en el campo de la charrería y de la escaramuza charra. Y para mi enorme fortuna, él me proporcionó la información que necesitaba para adentrarme en este mundo charro. Además de que encontré por ahí, de que me proporcionó también un libro extraordinario donde yo pude verificar todos esos datos. Te cuento también que descubrí que toda esta historia de la charrería es más bien oral, pasa de generación en generación de charros de manera oral. Entonces, que se haya escrito la historia exacta de cómo surge, de la razón, de los trajes, todo de la historia, no hay. Hay solamente investigaciones que se basan en lo que se dice y en lo que se escucha, y eso fue bien difícil poder recopilar información. Eh, Puedo decirte que de las 5 novelas, fue Blanco la que me dejó con el orgullo palpitando. Me hizo sentir súper afortunada de que soy jalisciense y principalmente tapatía, nutrió mi sentido de pertenencia e incrementó exponencialmente mi deseo de continuar promoviendo, preservando y transmitiendo nuestras tradiciones y leyendas. Te digo también que disfrutar escribir Blanco fue más bien el reencuentro con el honor que implica ser mexicano. ¿Pero qué preferirías? ¿Escribir más sentimentalmente hablando? ¿Escribir más como rojo o como blanco? Es que los dos tienen su carga emocional, pero de diferente manera. Elige uno. Ah, bueno, en este caso, como estamos hablando de blanco, Uh, blanco. Sí, blanco. ¿Crees que el silencio puede ser tan violento como el conflicto? Sí, definitivamente que sí. En blanco, el silencio no es ausencia de conflicto. Es el conflicto contenido en su forma más peligrosa. Es violento porque acumula tensión sin liberarla, oculta lo que está a punto de estallar y obliga a los personajes a enfrentarse sin escape a lo que evitan. En lugar de explotar, implosiona. El silencio no calma la tormenta, la concentra hasta volverla inevitable. Y eso es lo que experimentan los lectores. Y como lector, blanco se siente como una calma incómoda, de esas donde todo parece en orden pero algo no encaja. El lector no recibe estallidos emocionales, sino una presión constante que crece en silencio y sin darse cuenta. ¿Era importante que el lector experimentara este cambio? Sí, era fundamental, porque Blanco no busca que el lector vea el cambio, sino que lo experimente en el cuerpo. Esa incomodidad, esa presión silenciosa, es el mecanismo que lo alinea con la historia y lo obliga a habitar en el mismo estado de contención que los personajes.
Si el lector no sintiera ese desplazamiento, la transición perdería sentido. La intensidad de la saga no solo cambia en los hechos, cambia en cómo se percibe, cómo se lee y cómo se escribe. La relación entre Diego y Lynette no es inmediata ni sencilla. ¿Qué fue lo más complejo de construir para esta pareja? Lo más complejo fue hacer visible la conexión sin que ninguno cediera su control. Diego es hielo calculador, Lynette es viento impredecible. La tensión no se resuelve con palabras ni gestos explosivos, sino con miradas, silencios y pequeñas provocaciones. Mantener la química sin romper la contención de ambos exigió equilibrar emoción y disciplina al límite. La dificultad no estaba en unirlos, sino en sostener la fuerza de sus mundos opuestos sin que ninguno se quebrara. ¿Lynette llega a Diego como amor o como rumbo? Ella llega como rumbo, no como amor inmediato. Ella no desata pasiones instantáneas, ni suaviza su control. En cambio, sí que desordena la brújula interna de Diego y lo obliga a replantear certezas y enfrentar lo que siempre ha contenido. La presencia de Lynette no calma ni conquista a Diego, sino que le marca dirección, revela sus límites y desafía su impasibilidad. Lynette no lo enamora a primera vista, lo orienta hacia sí mismo y de ahí es de donde el amor surge. ¿Y qué diferencia? Porque en los otros hubo amor en primera vista. En algunos casos sí. Ella no lo persigue. Ella avanza y lo obliga a decidir si quiere ir tras ella. Exacto. Lynette no cede ni se detiene por Diego. Su movimiento es propio y constante independientemente de él. Su fuerza radica en que provoca acción sin imponerla, dejando a Diego frente a la elección de quedarse inmóvil o seguirla. No hay manipulación, solo un desafío silencioso que lo confronta con su propia voluntad y límites. Ella define el rumbo y él debe decidir si camina en busca de ella por la misma dirección o toma otro camino. Ahora sí, momento de la interrogación profunda. ¿Qué significa para ti esta frase? El deseo de una madre de ver a su hija encontrar a un hombre excepcional. ¿Qué tiene Diego que no tengan los demás? ¿Qué lo hace tu favorito? Es que Diego es Diego. Y quizá ahí radique todo su misterio y todo su encanto. Podría enumerar sus virtudes, sus contradicciones o aquello que lo distingue, pero hacerlo sería reducirlo. Los personajes como las personas no caben en una lista de atributos. Cada lector los mira desde un lugar distinto y encuentra en ellos algo único. Una pregunta, una respuesta, un refugio, un espejo, etcétera. Por eso prefiero no decir quién es Diego. Prefiero que cada lector lo descubra en las páginas de Blanco, que encuentre en él aquello que necesita encontrar, lo que ama, lo que extraña, lo que anhela o incluso aquello que teme reconocer. Pero esta vez haré una excepción, porque la pregunta es directa y merece una respuesta directa. Si tengo que elegir quién representa mejor la esencia de Blanco, no dudo ni un instante y te digo que es Diego, porque algunas historias, tienen un corazón y Blanco lleva su nombre. Por eso es que Diego es extraordinario y por eso es que Diego da respuesta a esa pregunta. Él tiene todo lo que una mamá buscaría para su pequeño. Entonces, ¿Diego es tu favorito? Estamos hablando de Blanco, entonces sí, es mi favorito. Pero en Blanco también hay otro personaje que roba cámara igual. El mismo que dijiste de rojo. El mismo que ocurrió en Rojo, ¿cierto? Tendremos que investigar más sobre él. Quiero hacer una pregunta profunda y personal. ¿Te inspiraste o tomaste algo de tu media naranja para Diego o algún otro personaje? No, no, ninguno de mis personajes masculinos nace de una inspiración real ni de un préstamo tomado de la vida.
No existen hombres de carne y hueso detrás de ellos, porque mis personajes fueron concebidos para algo mucho más profundo. Ellos encarnan la esencia misma de cada historia. Cada uno representa el alma de su novela, el elemento que la define, la fuerza que la impulsa. Por eso no podrían pertenecer a nadie, parecerse realmente a alguien. No hay un rostro, una voz, una mirada o una emoción que haya sido copiada de una persona real. Mis personajes no son fragmentos de hombres existentes. Ellos son universos completos creados desde la imaginación y son tan reales como las historias que habitan, pero también tan imposibles como los sueños que inspiran a los lectores. Dentro de mis novelas, ellos viven, respiran, aman, se duelen con absoluta verdad. Fuera de ellas, pertenecen a otro lugar, al territorio de los anhelos, de las fantasías y de esas emociones que todos los lectores hemos sentido alguna vez. Porque si en las páginas son hombres reales, más allá de ellas son aquello con lo que muchas soñamos cuando cerramos los ojos. Entonces no podemos encontrar ni a Oliver, ni a Diego, ni a ninguno de ellos. Bueno, sí, Oliver está aquí, Diego está acá, Roy está por aquí, Julian está por acá. Sí. Muchas veces hemos dicho que el mundo es un pañuelo, pero cuando observamos la historia de Diego y Lynette, esa expresión adquiere un significado mucho más profundo. ¿Cómo es posible que dos personas con raíces mexicanas, provenientes de contextos distintos y separadas por miles de kilómetros de su tierra de origen, terminen encontrándose en Bristol? No es una simple coincidencia, sino que este encuentro funciona como un recordatorio de que la vida tiene formas inesperadas de entrelazar destinos. A través de ellos se muestra que existen conexiones que desafían toda lógica y esto es importante porque esto te está dando el siguiente paso para cuando llegues a Sepia. Ah, y con esto quiero decir que por improbables que parezcan, terminan ocurriendo cuando las circunstancias adecuadas convergen en el momento preciso. Este recurso narrativo busca transmitir al lector una idea profundamente humana de que aquello que en algún momento consideramos imposible puede transformarse en realidad. La distancia, las diferencias culturales, los caminos individuales e incluso el azar aparecen y parecen perder fuerza cuando el futuro ya está tejiendo silenciosamente los hilos que unirán a dos personas. La historia de Diego y Lynette nos invita a creer que la vida está llena de encuentros inesperados, de oportunidades que nacen donde menos las esperamos y de coincidencias que, vistas en retrospectiva, parecen haber estado destinadas a suceder. Porque al final hay momentos en los que el destino parece conspirar a favor de ciertos encuentros, demostrando que ningún camino es demasiado largo y que ninguna posibilidad es tan remota como para no convertirse algún día en una hermosa realidad. Entonces puede que a lo mejor las lectoras se encuentren a un Diego por ahí en el camino. Te voy a decir algo que vamos a reconfirmar cuando lleguemos a Sepia. La última frase de Sepia te va a responder esa pregunta. No me dejas leerlo. Pregunta a tus lectores. Mándenme esa frase. O pregúntame cuando lleguemos a Sepia y hablamos de esa frase. Déjalo anoto porque luego se me va a olvidar. Estás chiquito, ¿cómo se te van a olvidar esas cosas? Es que estoy pensando en mis aventuras. Ah, cierto. Uy, no, y ahorita en la que estás metido, qué barbaridad. Todo lo que estás aprendiendo, ¿eh? Lean mis aventuras. Sí. Y aunque no quieras responder, sé perfectamente quiénes son tus favoritos. Así como Fátima y Victoria son excepcionales, ¿en qué se parecen Aimé y Lynette? Ellos no se parecen en nada. De hecho, una de las mayores riquezas de sus personajes radica precisamente en sus diferencias.
Aimee y Lynette son mujeres que enfrentan la vida desde perspectivas completamente distintas, con valores, temperamentos, experiencias y formas de entender el mundo que rara vez coinciden. Si intentáramos encontrar un punto de unión entre ambas, probablemente el único elemento evidente sería que comparten la condición de ser mujeres y que aman a un Drake. Más allá de eso, cada una posee una identidad propia, una voz única y una manera muy particular de afrontar sus desafíos. Lo que para una representa una fortaleza, para la otra puede ser una debilidad. Aquello que una enfrenta con determinación, la otra puede abordarlo desde la sensibilidad, la reflexión o incluso la duda. Aimee y Lynette representan sus virtudes y sus carencias de formas radicalmente diferentes. Sus decisiones nacen de motivaciones distintas, sus reacciones responden a emociones distintas y sus caminos están construidos sobre experiencias que las han moldeado de manera única. Por eso, compararlas sería simplificar dos personalidades complejas que fueron concebidas para destacar por sí mismas y no como reflejos una de la otra. Y aquí quizá reside la verdadera belleza de ambas, no, porque no necesitan parecerse para ser memorables, no necesitan compartir los mismos rasgos para conectar con el lector. Cada una brilla con luz propia, cada una carga sus heridas y celebra sus triunfos a su manera, demostrando que no existe una única forma de ser fuerte, valiente o admirable. En un mundo donde a menudo buscamos similitudes para establecer conexiones, Aimee y Lynette nos recuerdan que las diferencias también enriquecen las historias. Son dos mujeres extraordinarias precisamente porque son distintas, porque recorren caminos diferentes y porque cada una representa una visión única de la vida, del amor, de la lucha y de la superación. Hay dos personajes que roban cámara en este libro, Roy y la tía Virginia. ¿Nos quieres compartir algo sobre ellos o mejor en la segunda parte? ¿O No, algo no, no. breve ahorita? Ahorita. Es que Roy es uno de esos personajes que llegan a una historia sin hacer demasiado ruido, sin exigir atención y sin anunciarse como alguien indispensable. Sin embargo, conforme la trama avanza, termina conquistando un espacio propio hasta convertirse en una presencia imposible de ignorar. Es el tipo de personaje que muchos lectores subestiman al principio, solo para descubrir después que su importancia dentro de la saga es mucho mayor de lo que imaginaban. Hay momentos en los que Roy literalmente roba cámara, no porque lo busque, sino porque posee una fuerza narrativa natural que atrae la atención. Su historia, sus decisiones y la forma en la que enfrenta los desafíos hacen que destaque incluso cuando comparte escena con personajes que originalmente parecían destinados a ocupar el centro de la historia. Pero lo que vuelve a Roy tan interesante es que está lejos de ser perfecto. Detrás de su porte y de su seguridad y de la posición que ha alcanzado, que es una posición que nadie le regaló y que construyó a base de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, existe un hombre marcado por heridas profundas. Son cicatrices emocionales que no han terminado de sanar y que en muchos momentos condicionan su manera de actuar. Su tendencia a la sobreprotección, sus estallidos de rabia y ciertas decisiones cuestionables nacen precisamente de esos dolores que todavía carga consigo. Roy es fuerte, sí, no lo discutimos, pero también es vulnerable. Es admirado, pero también profundamente humano. Y es esa combinación la que permite que los lectores conecten con él de una forma tan especial. Lo más interesante es que Roy no compite con los protagonistas por un lugar en la historia. No necesita hacerlo. Con el paso de las páginas se gana su propio protagonismo
construye su propia relevancia y termina convirtiéndose en un personaje principal por derecho propio. Su evolución está lejos de haber terminado y quienes se hayan encariñado con él pueden estar tranquilos porque su camino aún tiene mucho que contar. De hecho, lo veremos desarrollándose aún más en la siguiente serie, donde continuará demostrando por qué se ha convertido en uno de los personajes más queridos y memorables de la saga. Ahí verdaderamente va a ser el protagonista. Eh, ¿O seguirá robando cámara? no, es protagonista, pero de otra forma. Ya lo verás, ya lo verás. Entonces no lo veremos de protagonista. Sí, sí es protagonista, pero Sí, de otra pero no. forma. Sí, pero no. Lo vamos a ver, pero de otra manera. No, no como lo estás pensando. Es protagonista, pero de otra forma. Continuemos con la tía Virginia. Exacto. Y luego está la incomparable tía Virginia. Porque, seamos sinceros, ¿eh? ¿Quién no querría tener una tía como ella? A primera vista, parece una mujer impredecible, locuaz, temperamental, distraída, excéntrica y capaz de desviar cualquier conversación hacia donde le place. Su personalidad puede dar la impresión de que vive en su propio mundo y de que actúa guiada únicamente por sus impulsos, pero esa es solo la superficie. Detrás de esa fachada colorida se esconde una mujer extraordinariamente inteligente, observadora y astuta. La tía Virginia comprende mucho más de lo que deja ver y posee la capacidad excepcional para leer a las personas y las circunstancias. Sabe exactamente cuándo intervenir, cuándo guardar silencio y cuándo mover las piezas necesarias para influir en el rumbo de los acontecimientos. Además, entiende perfectamente el poder que le otorgan su experiencia, su posición, su personalidad y su edad. Y lo utiliza con una habilidad admirable, no para satisfacer intereses egoístas, sino para proteger y ayudar a quienes ella ama. Es una estratega disfrazada de caos, una mujer que parece improvisar, mientras en realidad lleva varios pasos de ventaja sobre todos los demás. La tía Virginia es uno de esos personajes que aportan luz incluso en los momentos más tensos. Su humor, sus ocurrencias y su forma tan peculiar de ver la vida la convierten en una fuente constante de entretenimiento. Sin embargo, reducirla a un personaje divertido sería una injusticia. Detrás de sus comentarios ingeniosos y de sus excentricidades existe una enorme sabiduría, una sensibilidad profunda y una capacidad casi invisible para orientar a quienes la rodean. Lo más fascinante es que rara vez impone su voluntad de manera evidente. Ella guía, aconseja, provoca reflexiones y empuja a los personajes en la dirección correcta con una sutileza extraordinaria. Muchas veces nadie se da cuenta de lo que está haciendo hasta que todo ha sucedido exactamente como ella lo había previsto. Roy y la tía Virginia son personajes muy distintos entre sí, pero comparten algo fundamental. Ambos dejan una huella imborrable en la historia. Son de esos personajes secundarios que terminan sintiéndose tan importantes como los protagonistas porque cada vez que aparecen enriquecen la trama, aportan profundidad emocional y recuerdan al lector que las grandes historias también se construyen gracias a aquellos personajes que sin buscarlo terminan robándose el corazón de todos. Y te tengo una primicia. Vamos a saber de la tía Virginia en la siguiente serie. Estoy sorprendido. ¿Cuántos años tiene la tía Virginia que va a continuar en la siguiente serie? Ah, no, ya para la siguiente serie ya ella ya está grande. Sí, ya está grande. Porque, bueno, no te digo. Mejor ya que lleguemos a la última novela es cuando hablaremos tal vez de los próximos personajes y ahí te enteras. Muy bien. Continuamos con algo que vuelve única a esta saga. Lo hemos dicho en los anteriores episodios. Blanco es silencioso, pero aún así tiene su increíble banda sonora.
¿Cómo es la música de Blanco? Si Blanco fuera música, sería una pieza instrumental que susurra tormentas y calma en cada nota. La música de Blanco funciona como un telón emocional, un pulso que marca tensiones y silencios, pero sin voces que dicten la historia. Además, refuerza la idea central del libro, la intensidad contenida, donde la emoción se percibe en el ritmo y en la atmósfera, no en declaraciones explícitas. Así que imagínate cómo suena la música. Y si puedes poner un pedacito, ahí podemos escuchar. Escuchemos. ¿Qué sonidos acompañaron la escritura de este libro? Fueron sonidos instrumentales y cuidadosamente elegidos que mezclan calma y tensión, como vientos sutiles, acordes largos y percusiones contenidas. Por eso, la música de la banda sonora de Blanco no son ruidos de fondo, sino ecos que reflejan la contención emocional de los personajes, amplifican silencios y acentúan la presión invisible que recorre la historia. Cada nota marca la respiración de la trama sin interrumpirla. En Blanco, las melodías marcan el compás que hacen sentir la tormenta antes de que estalle. Blanco se siente como una pieza donde cada silencio importa. Así es. Momento de soltar un poco la tensión. Beatriz responde sin pensarlo demasiado. ¿Silencio cómodo o silencio incómodo? Silencio incómodo. ¿Viajar sin rumbo o quedarse donde estás? Viajar sin rumbo. ¿Decir lo justo o decirlo todo? Decir lo justo. ¿Personajes fríos o personajes intensos? Personajes intensos. ¿Amor que espera o amor que empuja? Amor que empuja. ¿Team Julien o Team Diego? Team Diego. ¿Team Lynette o Team Aimee? Team Lynette. Confesión felina. Yo todavía no he podido leer Blanco, pero los lectores que ya lo han leído me han comentado que sienten algo raro. Y son ellos me mandan mensajes. Mm. No es tristeza, es como una tensión constante, expectativa permanente, incomodidad sutil y una sensación de que algo importante está a punto de romperse, pero no se sabe exactamente cuándo. No abruma, pero inquieta, no grita, pero permanece. Blanco se siente como estar dentro de una tormenta que todavía no ha decidido empezar. Beatriz, ¿crees que todas estas emociones son válidas para contar historias? Absolutamente sí. Esas emociones son tan poderosas como cualquier estallido dramático, porque en Blanco la historia no se sostiene con choques visibles, sino en la tensión contenida, la anticipación y el silencio cargado de consecuencias. La expectativa y la sensación de inminencia no solo son válidas, sino que son la fuerza narrativa que mueve la trama y define a los personajes. Contar historias también significa hacer sentir la tormenta antes de que caiga, y Blanco lo hace magistralmente. ¿Fue Blanco un descanso o un reto como escritora? Fue un reto absoluto. Y probablemente uno de los mayores desafíos que he enfrentado como escritora. A diferencia de otras historias que permiten desahogar emociones a través del conflicto abierto, los grandes enfrentamientos o las explosiones sentimentales, Blanco me obligó a recorrer el camino contrario. No me permitió liberar emociones a voluntad, me exigió contenerlas. Cada escena demandaba disciplina, cada diálogo requería precisión y cada silencio tenía que cargar con un significado propio. En Blanco, las emociones no podían irrumpir de manera estridente, debían filtrarse lentamente entre las palabras, esconderse en las miradas, en los gestos apenas perceptibles, en aquello que los personajes callaban más que en aquello que decían. La tensión debía mantenerse viva sin desbordarse, creciendo página tras página como una corriente subterránea imposible de ignorar. Por eso no fue un respiro creativo, fue un ejercicio constante de equilibrio narrativo.
un desafío de control. Había que sostener la intensidad sin permitir que explotara demasiado pronto, construir emociones profundas sin recurrir a excesos y lograr que el lector sintiera el peso de cada situación, incluso cuando aparentemente no estaba ocurriendo nada extraordinario. Por eso escribir blanco fue comprender que el silencio también puede gritar, que una pausa puede resultar más devastadora que una discusión y que una emoción contenida puede llegar a ser mucho más poderosa que una emoción desbordada. Además, la historia exigía una enorme honestidad emocional. Los personajes viven procesos internos complejos, marcados por heridas, dudas, miedos y anhelos que rara vez se expresan de forma directa. Como autora tuve que acompañarlos en esos espacios íntimos sin traicionar su esencia, permitiendo que el lector descubriera poco a poco todo aquello que ellos mismos eran incapaces de verbalizar. Por momentos sentí que escribía caminando sobre una cuerda floja. Un paso de más podía romper la tensión, un paso de menos podía restarle fuerza a la historia. Cada capítulo requería paciencia, sensibilidad y una atención casi obsesiva a los detalles. Por eso cuando pienso en blanco, jamás lo describiría como un descanso. Fue una prueba de resistencia emocional y narrativa. Fue aprender a confiar en la sutileza, en los matices y en la fuerza de lo no dicho. Blanco no fue escribir una tormenta desatada, fue escribir una tormenta contenida, una tormenta que vive en cada mirada, en cada silencio, en cada decisión difícil y en cada palabra que los personajes no se atreven a pronunciar. Y precisamente por eso es porque nunca deja de latir bajo la superficie. Su fuerza termina siendo aún más devastadora. ¿Hubo algún capítulo o algún fragmento que hayas escrito literalmente bajo la tormenta? O bueno, no Eh, bajo la tormenta, pero que estuviera cayendo una tormenta en ese momento. sí, sí, sí. Justamente al inicio de la historia, al inicio de la novela, hay una escena donde cae lluvia y es donde se encuentran, donde viene otro de los choques entre Diego y Linet y ahí es donde empieza a haber conatos de que la tormenta se suelte y se contiene. O sea, está a punto de estallar, se frena. Esa parte está súper. Y sí, sí, curiosamente estaba lloviendo. Qué interesante. Mira, y me acordé hasta el olor de la lluvia y cómo sonaba y todo. ¡Ah, qué emoción! Continuamos con más curiosidades. Algunos datos interesantes es que Blanco es el libro más introspectivo. Tiene menos explosiones emocionales, pero más decisiones internas. Es clave para entender el concepto de rumbo en la saga. ¿Hay algún detalle que te gustaría que los lectores notaran más? Sí, la manera en que el aire y el silencio se convierten en personajes invisibles. En blanco no solo importan las acciones o los diálogos, sino también esos guiños silenciosos como los movimientos del viento, la brisa sobre el cabello de Diego, los colores en los iris de sus ojos, los aromas que atraviesan el jardín y la tensión contenida en cada pausa son esenciales para entender la historia. Cada detalle ambiental refleja y amplifica la psicología y el conflicto interno de los personajes, especialmente de Diego y de Lynette. Observar lo que no se dice o lo que se siente en el aire es donde Blanco revela su verdadera intensidad. Y aquí hay algo que sí quisiera comentar porque esto es súper importante. Desde Azul ya veíamos chispazos de lo que pasaba con los ojos de los protagonistas, especialmente con los ojos de Fátima y con los de Diego, que los de ellos son ojos que no tienen un color estable, cambian de color.
Eso es súper importante porque aquí ya nos están dando guiños de lo que viene en sepia. Entonces, eso lo debemos de tener eh, en la cabeza cuando ya lleguemos a sepia, porque es súper importante. Es un rasgo vital para poder desentrañar y poder decodificar la novela. Tome nota a todos los lectores que sí pueden leer blanco y sepia, porque yo no. Hay mucho más de qué hablar sobre tus libros y un episodio no es suficiente, ya lo hemos comprobado. Y antes de entrar a tu sección favorita, ¿nos quieres mencionar algo brevemente sobre la investigación de la charrería, la ruta franciscana, los villanos de blanco que ya nos habías dicho que son muy villanos? ¿O de plano lo dejamos para la parte 2? Eso lo dejamos para la parte 2. Muy bien. Ahora sí, tu sección favorita. Los lectores han dicho, blanco me dio paz y me incomodó al mismo tiempo. No esperaba sentir tanto en silencio. Diego me desesperó y luego me entendí. Me gustó mucho el encuentro de Diego con Don Trini. Fue hermoso que Don Trini le entregara el retrato a Fátima. Me conmovió que Diego se diera cuenta que cuando un amor surge, el control en él mismo se va. ¿Qué te provoca leer estas reacciones? Fíjate que es una mezcla de admiración y reconocimiento del riesgo narrativo que asumí al escribir Blanco. Significa que esta novela logró transmitir intensidad sin estallidos, que los lectores sintieron la tensión contenida, la incertidumbre silenciosa y la complejidad de Diego y de Lynette. Que alguien se desespere y luego se comprenda a sí mismo refleja que la contención emocional del libro no inhibe la conexión, sino que la hace más profunda y duradera. Y es emocionante ver cómo un silencio cuidadosamente tejido puede mover tanto como la tormenta más estrepitosa. Y aquí queda de manifiesto otra vez que el libro rompió el límite de las páginas y saltó hacia hacia la vida del lector que lo estaba leyendo y que lo impactó y lo movió y lo transformó de alguna manera. Entonces, a lo largo de estos 4 libros ya hemos comprobado que la historia y sus personajes saltan de las páginas al mundo real. Y quiero agregar otro comentario que ha dicho un lector. Yo recomiendo Blanco. Las risas no van a faltar, pero tampoco la ansiedad por semejante drama. Eso sí es cierto, ¿eh? Hay unas partes que son muy chistosas, especialmente cuando entra en acción la tía Virginia. Vamos con preguntas del público. ¿Diego realmente cambia o solo aprende a sentir? La respuesta más honesta que te puedo dar es que Diego no cambia en esencia. Aprende el valor de saber sentir. Muchas historias construyen a sus personajes a partir de transformaciones radicales, pero ese no es el caso de Diego. Él no despierta una mañana convertido en alguien diferente, ni abandona de pronto los rasgos que han definido toda su vida. Su naturaleza permanece intacta. Sigue siendo un hombre analítico, reservado, disciplinado y profundamente acostumbrado a mantener el control sobre sí mismo y sobre todo aquello que lo rodea. Lo que ocurre en Blanco es algo mucho más complejo y quizás mucho más humano. Diego ha pasado gran parte de su vida convencido que las emociones son elementos que deben gestionarse, contenerse y mantenerse bajo estricta vigilancia, no porque carezca de ellas, sino porque aprendió que el control era la única manera de protegerse. Construyó una estructura sólida alrededor de sí mismo, una fortaleza hecha de lógica, orden y autocontrol, donde cada sentimiento tenía un lugar asignado y ningún impulso podía alterar el equilibrio. Pero entonces aparece Lynette y ella no llega para destruir esa estructura, llega para cuestionarla. Por primera vez, Diego se enfrenta a una presencia capaz de atravesar las barreras que él creía infranqueables, no porque lo obligue a cambiar,
sino porque lo obliga a mirarse a sí mismo con una honestidad que nunca había necesitado antes. A través de ella, él descubre emociones que siempre habían existido, pero que permanecían encerradas bajo capas de disciplina y racionalidad. Lo extraordinario de su evolución es que no consiste en que abandone quién es, sino en aceptar partes de sí mismo que había decidido ignorar. Aprende a sentir, el aprender a sentir no equivale a perder el control. Aprende que la vulnerabilidad no siempre es una debilidad. Aprende también que existen vínculos capaces de desafiar incluso las convicciones más firmes. Y sin embargo, Diego nunca deja de ser Diego. Su mente sigue funcionando de la misma manera. Su capacidad para analizar, planificar y anticiparse continúa siendo parte fundamental de su identidad. Lo que cambia es que deja de ver las emociones como una amenaza que debe de ser contenida a toda costa. Poco a poco comprende que también puede ser la brújula, una fuerza que orienta decisiones tan importantes como la razón. Por eso no hablaría de una transformación radical. Prefiero decir que se trata de una apertura lenta, difícil y profundamente consciente. Una apertura que ocurre paso a paso, a veces con resistencia, a veces con miedo, pero siempre con autenticidad, porque el verdadero viaje de Diego no consiste en convertirse en otra persona, consiste en reconciliarse consigo mismo, en aceptar que detrás de la apariencia impecablemente controlada existe un ser humano capaz de amar, de sufrir, de temer y de necesitar a otros. En comprender que el orden y el control no siempre pueden dictar el rumbo de la vida y que hay emociones que por mucho que intentemos encerrarlas, terminan encontrando la manera de salir a flote. Diego no se transforma en alguien distinto, simplemente deja de huir de aquello que siempre estuvo dentro de él. Y quizá esa sea la evolución más difícil de todas. No cambiar quién eres, sino tener el valor de aceptar por completo quién has sido desde el principio. Diego no aprende a ser otro hombre, aprende a respirar en medio de la tormenta que siempre ha llevado dentro. ¿Lynette salva o solo muestra el camino? Lynette no salva a Diego. Nunca fue su misión rescatarlo, ni convertirse en la solución de sus conflictos. Su papel en la historia es mucho más poderoso y significativo que eso. Lynette le muestra el camino. Es la brújula. Hay una diferencia enorme entre salvar a alguien y ayudarlo a encontrarse a sí mismo. Quien salva suele cargar con el peso de la transformación ajena. Quien guía, en cambio, ilumina una dirección y permite que la otra persona decida qué hacer con ella. Y eso es exactamente lo que hace Lynette. Ella no llega a la vida de Diego para derribar sus muros por la fuerza, ni para reemplazar las decisiones que solo él puede tomar. No intenta corregirlo, moldearlo o convertirlo en alguien distinto. Su influencia nace de algo mucho más sutil y profundo. Y con esto me refiero a la capacidad de hacer preguntas que él nunca se había permitido formular y de confrontarlo con verdades que lleva años evitando. La fuerza de Lynette no reside en rescatar, sino en despertar. Con su presencia desafía la aparente imperturbabilidad de Diego, lo obliga a mirar más allá de la lógica, más allá del control absoluto que ha gobernado su existencia y más allá de las certezas que construyó para protegerse. Ella se convierte en ese elemento inesperado que altera el equilibrio del mundo de Diego, no para destruirlo, sino para mostrarle que existen otras formas de vivir. Y sin embargo, cada paso que Diego da le pertenece únicamente a él. Lynette puede señalar una puerta, pero no puede cruzarla en lugar de él. Puede mostrarle una posibilidad, pero no puede obligarlo a aceptarla. Puede enseñarle que existe un horizonte diferente, pero la decisión de caminar hacia él siempre será de Diego.
Por eso su papel es tan importante, porque ella no actúa como un escudo que lo protege de sí mismo, sino como una brújula que le permite orientarse cuando comienza a perder la seguridad de sus antiguas certezas. Lo acompaña sin invadirlo, lo inspira sin controlarlo y lo desafía sin imponerle un destino. Y quizá lo más hermoso de todo es que Lynette tampoco pretende ser la respuesta a los problemas de Diego. Ella entiende, es consciente o inconscientemente que ninguna persona puede salvar a otra de aquello que debe resolver por sí misma. Lo único que puede hacer es estar presente, mostrar una nueva perspectiva y ofrecer la oportunidad de elegir. Porque Diego siempre tuvo emociones, siempre tuvo dudas, miedos, deseos y necesidades. Lo que ocurría era que había aprendido a dominarlos con tan eficacia que terminó convencido de que no necesitaba explorarlos. Y Lynette no crea esas emociones ni las despierta de la nada. Simplemente le permite reconocerlas, observarlas y aceptarlas. Por eso su influencia resulta tan transformadora, no porque cambie quién es Diego, sino porque le ayuda a descubrir aspectos de sí mismo que permanecían ocultos bajo años de disciplina, control y silencios. Lynette no llega para rescatar a un hombre perdido, llega para recordarle que nunca estuvo perdido, solo desconectado de una parte esencial de sí mismo. Y cuando finalmente él comienza a mirar en esa dirección, ella no lo arrastra ni lo empuja, simplemente permanece ahí señalándole el camino. Porque Lynette no rescata, Lynette despierta, Lynette orienta y Lynette ilumina. Y luego tiene la valentía de dejar que Diego sea quien decida dar el siguiente paso. Si tuvieras que elegir a una protagonista mujer, ¿quién sería? ¿Fátima, Victoria, Aimee o Lynette? Lynette. No, sí, ya aquí respondiste todo. Estamos hablando de blanco. Entonces, ¿que solo lean blanco? No, que lean todos, pero si estamos hablando de blanco, pues mi heroína tiene que ser Lynette. Muy bien, muy bien. Para ir cerrando, ¿cómo defines en una frase a blanco? Blanco es una tormenta que no se mide por el rugido de los truenos, sino por la fuerza con la que impactan cuando se descargan en el corazón y por la marca indeleble que dejan en el alma de quien se atreve a leerla. ¿Qué le dirías a aquellas personas que han leído algún libro de la saga, pero no blanco? Sabemos que se pueden leer por separado y funcionan bien, pero si realmente quieren experimentar todo el proceso narrativo necesario que te va a preparar para cuando llegues a Sepia, entonces mi sugerencia es que los lean por orden y que sí o sí tienen que leer blanco. Sea la primera novela que lean o si las van a leer por orden, pero tienen que leer blanco, especialmente si son jaliscienses y principalmente si son tapatíos. ¿Qué representa blanco dentro del recorrido emocional de elementos? Blanco es el punto de contención emocional de toda la saga, donde todo deja de explotar para empezar a pesar. Dentro del recorrido de la saga, Blanco no eleva la intensidad hacia afuera, la redirige hacia adentro. Es el momento en que la historia deja de avanzar solo por acción y obliga a los personajes y al lector a sostener lo que sienten sin liberarlo. Es pausa pero no descanso. Es silencio pero no calma. Es el lugar donde la tormenta se forma antes de estallar. Blanco no es un paso más en la saga, es el instante donde todo se vuelve inevitable. ¿Qué dejas sembrado para el cierre de la saga? Blanco no cierra heridas, las deja respirando. Siembra el silencio lo que en sepia tendrá que estallar. Decisiones que aún no se toman, emociones que ya no pueden volver a ocultarse y una tensión que ha crecido demasiado como para seguir contenida. Deja a los personajes en un punto peligroso porque ya no son quienes eran, pero tampoco saben en qué se convertirán. Y eso, tenlo en mente. Es además la antesala de lo irreversible.
Es el momento exacto donde el control empieza a agrietarse y el cambio deja de ser una opción. Blanco planta la tormenta y Sepia tendrá que dejarla caer. ¿Cómo se tienen que preparar para Sepia? Antes de llegar a Sepia, hay que atravesar por Blanco, como se atraviesan las tormentas. No como un simple paso, sino como una preparación emocional indispensable para todo lo que está por venir. Blanco es la tormenta interna que necesitas experimentar antes de cruzar la última puerta sin retorno. No porque vaya a obligarte a enfrentarte a quién eres hoy, sino porque te acerca a una versión de la historia que creías perdida, olvidada o incluso inexistente. A una parte enterrada en el pasado, conectada con tu presente de maneras mucho más profundas y complejas que tinta en el papel, lazos de sangre, recuerdos o parentesco. A esa parte que siempre ha estado ahí esperando el momento adecuado para regresar. Porque Sepia no es un libro simplemente que se lee. Es un libro que te observa mientras intentas comprenderlo, te desafía, te obliga a cuestionar cada certeza, cada recuerdo y cada emoción que dabas por sentados. Es una obra construida con capas sobre capas, símbolos, ecos, dimensiones y conexiones que no se revelan de inmediato. Narrativamente es el libro más ambicioso y complejo de la saga. Exige del lector atención, sensibilidad y entrega. Necesita de todos sus sentidos, de su memoria, de su intuición y de su capacidad para leer más allá de las palabras escritas. Cada detalle importa, cada palabra tiene un significado, cada pieza aparentemente aislada forma parte de algo descomunal. Por eso Blanco existe, porque prepara tu corazón para soportar el peso a lo que Sepia va a enfrentarte. Y si aceptas el desafío, si te entregas por completo a la experiencia y permites que la novela te guíe hasta donde necesita llevarte, entonces descubrirás algo que va mucho más allá de una simple lectura de una novela extraordinaria. Vas a descubrir una historia que no solo se cuenta, sino que literalmente se vive. Y cuando llegues al final, comprenderás que no eres el mismo lector que comenzó el viaje con Azul, porque Sepia no pretende acompañarte durante unas horas. Su propósito es quedarse contigo después de que hayas cerrado el libro. Ya quiero grabar el episodio de Sepia. Ese está bueno. Blanco nos recuerda que no siempre hace falta ruido para que algo duela o para que algo cambie. Gracias, Beatriz, por escribir Silencios que hablan. Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Freudcast, más allá de las páginas. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué silencio de Blanco todavía resuena en ustedes? Yo soy Froilán. Y yo, Beatriz. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos muy pronto.